Bien, compañeros, muy buenas tardes. Nos encontramos en Palacio de Gobierno, donde en breve ya se desarrollará una sesión informativa de alto nivel sobre la criminalidad en el país, encabezada por el presidente de la República, quien ya se encuentra instalado en estos momentos. Él también ha convocado a las principales autoridades del sistema de justicia, seguridad y estadística del Estado para ordenar, transparentar y unificar las cifras oficiales sobre delitos en el Perú. Se trata de la sesión informativa del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad, el CEIC, un espacio técnico que luego de varios años vuelve a presentar información consolidada, validada y consensuada sobre homicidios y otros delitos, marcando, según destaca desde el Ejecutivo, un punto de quiebre en la forma en que el Estado mide y enfrenta la criminalidad. Esta reunión se viene llevando a cabo aquí en el Gran Comedor de Palacio de Gobierno y el jefe de Estado está participando activamente en esta jornada que busca cerrar la brecha de información estadística. Vamos a escuchar entonces parte de todo el resultado que van a mostrar. De la criminalidad, conformada por representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Instituto Nacional de Estadística e Informática, Instituto Nacional Penitenciario y del Programa Nacional de Centros Juveniles. Señores periodistas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos asumimos con total convicción que la información veraz no solo es un recurso técnico, sino un activo estratégico de la seguridad nacional. La toma de decisiones en el Estado moderno no admite improvisaciones. Requiere evidencia sólida para formular políticas de prevención y el control del delito que sean verdaderamente eficaces. En esa línea, la sesión de hoy del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad, CEIC, marca un hito en la recuperación de nuestra capacidad de análisis estatal. Recordemos que este espacio fue creado en el año 2013 bajo el paraguas del Consejo Nacional de Política Criminal, CONAPOC. Tiene una misión crítica, que es dotar al Estado de una verdad oficial, oportuna, confiable y comparable sobre la inseguridad ciudadana. Hoy, gracias al trabajo articulado del INEI, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, Poder Judicial, la Policía Nacional del Perú, el INPE y el PRONACEG, reactivamos plenamente esta maquinaria. Uno de los mandatos fundamentales del CEIC fue estandarizar la metodología para calcular la tasa de homicidios, definiéndola con rigor técnico como muertes violentas asociadas a hechos delictivos, dolosos. Esta labor se sostuvo hasta el año 2021. Sin embargo, lamentablemente, la coordinación se interrumpió, dejando al país en un silencio estadístico por más de 4 años. Hoy, señor presidente, cerramos esa brecha. En esta sesión vamos a presentar la cifra oficial de homicidios del periodo 2022-2024 y la estimación del cierre 2025. No son solo números, son el resultado de un consenso conceptual y una validación científica rigurosa entre todas las instituciones del sistema de justicia. Asimismo, daremos cuenta de la información sistematizada por la Policía Nacional del Perú sobre otros fenómenos delictivos. Quiero finalizar reconociendo el alto compromiso institucional de los aquí presentes. Bajo su liderazgo, señor presidente, hemos recuperado la coordinación indispensable para esta primera meta. Con estas cifras claras, fortalecemos la política criminal y damos un paso firme hacia la seguridad que la ciudadanía nos exige. No venimos en esta oportunidad con triunfalismos. Venimos a darles una data objetiva que hemos trabajado conscientemente todas las instituciones que conforman el CEIC. Y esto se debe también a un buen nivel de comunicación que hemos tenido con las distintas autoridades locales y regionales. La mejor cifra es la que no existe, pero ese es el camino que nosotros tenemos que seguir. Los resultados que hoy vamos a presentar son resultados alentadores, porque a diferencia de años anteriores, la mayoría de indicadores muestran resultados positivos, que nos indican que vamos por el camino correcto. Esta es una guerra y estamos ganando batallas. Y estas batallas nos acompañan, en estas batallas nos acompañan los distintos
las distintas entidades que conforman no solo los 3 niveles de gobierno, sino también los otros poderes del Estado, como el Poder Legislativo, que nos da la posibilidad también, herramientas para poder luchar contra la criminalidad. Y esto lo digo a propósito de la delegación de facultades que nos ha permitido emitir distintos decretos legislativos muy potentes, como por ejemplo el de la tenencia compartida de armas, porque antes, en estos casos, era difícil identificar a una persona, ¿cierto?, que tenía un arma. Cuando hay un grupo de personas y no hay el número de armas que corresponde a cada persona, era difícil identificarlas. Ahora, con esta nueva tipificación que estamos dando con este decreto legislativo, vamos a poder permitir que cualquier persona que esté ahí, que tenga la posibilidad efectiva de tener contacto con el arma y emplearla, también tenga la responsabilidad. Y eso es un gran paso que estamos dando en la lucha contra la criminalidad, sobre todo en lo que se respecta a las bandas criminales. Otro decreto legislativo también es el de la posibilidad de revisión de equipos informáticos en situaciones de flagrancia y en establecimientos penitenciarios. Antes, el excesivo trámite nos llevaba a que el juez tendría que autorizar esta revisión de equipos informáticos. Ahora, con la Fiscalía presente, se da la autorización y la policía podría revisar estos equipos, logrando una mayor eficacia, una mayor rapidez en la detección de los hechos delictivos. Bien, presidente, esto es lo que podemos decir como introducción a lo que va a significar la presentación de las cifras a cargo del presidente del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Muchas gracias. Le agradecemos al señor fue el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, quien resaltó que esta presentación responde a una decisión política de gobierno de poner orden, rigor técnico y transparencia en uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía, la seguridad. Ahora vamos a escuchar al jefe del INEI, presidente del SEIC, Gaspar Morán Flores. Tuvo a cargo la exposición central. Escuchemos. Gracias. Señor José Gerí Oré, presidente constitucional de la República del Perú. Señor Vicente Tiburcio Orbeso, ministro del Interior. Señor Walter Martínez Laura, ministro de Justicia y Derechos Humanos. Señor Luis Quiroz Avilés, ministro de Salud. Señor Teniente General PNP Óscar Arriola Delgado, comandante general de la Policía Nacional del Perú. Señores miembros del comité y funcionarios todos presentes. Señores periodistas, muy buenas tardes. En mi calidad de presidente del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad, considero fundamental precisar los criterios metodológicos empleados para la determinación de la tasa de homicidios en el Perú en el periodo 2022-2024. La información se ha elaborado a partir de los registros de denuncias policiales digitalizadas de la Policía Nacional del Perú, así como del levantamiento de información realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, en las dependencias policiales, mediante la revisión de los registros digitales y carpetas físicas correspondientes a muertes violentas asociadas a hechos delictivos dolosos. Este proceso tiene como objetivo fortalecer la cobertura, mejorar la calidad de los datos y asegurar un cálculo más preciso de la tasa de homicidios dolosos. El resultado de lo que vamos a presentar el día de hoy es un trabajo conjunto de todas las instituciones que conforman el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad. El comité aplica una metodología estandarizada, consensuada y validada para el cálculo de la tasa de homicidios, alineada con los criterios internacionales establecidos por la Oficina Nacional de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNOC, y en estricta concordancia con el Código Penal peruano. Expreso mi especial reconocimiento a la Policía Nacional del Perú
que nos ha proporcionado las bases de datos que constituyen la fuente principal de este proceso estadístico. De igual manera, agradecemos la colaboración y transparencia de las entidades que han aportado información complementaria y de validación, en particular al Ministerio Público por el acceso a las denuncias por homicidio, a los registros del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, al Ministerio de Salud por facilitar el acceso al sistema de información de defunciones, así como al equipo técnico responsable del procesamiento y análisis de la información. Finalmente, es importante precisar que la tasa correspondiente al año 2025 tiene carácter de una tasa estimada, ¿no? Y se ha considerado un intervalo, ¿no? Un intervalo de confianza de más o menos 5 décimas que nos va a permitir trabajar ya cuando complementemos ya el año 2025 y tener la tasa oficial de homicidios. Vamos a comenzar con la presentación. Entonces, en breve procederemos a la presentación que van a hacer a través de estas diapositivas. Veamos. Ya lo he mencionado, la fuente principal es la fuente de la Policía Nacional Perú a través prácticamente de dos de sus entidades, como es el CIPOL y la DIPCOP, ¿no? Luego tenemos también las fuentes complementarias que nos han permitido la contrastación y la validación de la cifra. Y tenemos al Ministerio de Salud con el Sistema de Información de Defunciones SINADEF y el Ministerio Público que nos ha proporcionado su sistema de gestión fiscal, todas las denuncias por homicidios y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Con respecto a las tasas de homicidios 2019 al 2025, la tasa oficial últimamente publicada en todos los medios, en todos los documentos internacionales también, es la del año 2021, que teníamos una tasa de homicidios de 8,6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hemos trabajado en forma conjunta con la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el INEI en la contrastación y en la validación de las cifras para el año 2022, 2023 y el 2024. Son los 3 años que hemos trabajado y que serán las cifras oficiales del país. El año 2025, como les mencionaba, es una construcción estadística que está basada en el crecimiento, está basada también en el número de omisiones que existen, y al ser una estimación al año 2025 con cifras del año 2023 y cifras del año 2024, y también con la base de datos de la Policía Nacional del Perú. Esta tasa de 10,7 tiene un intervalo de confianza más menos 5 décimas. Eso estadísticamente quiere decir que la tasa de homicidios para el año 2025 puede variar entre 10,2 a 11,2, ¿no? Por eso es que estamos haciendo la aclaración correspondiente. Bueno, ahí podemos ver también, hemos hecho un ejercicio también estadístico en cuanto para ver la tasa de homicidios, cómo se ha ido moviendo entre los años 2024 y los años 2025. ¿Qué estamos comparando en estos años? En el año 2024, en el cuarto trimestre, la tasa de homicidios por muertes violentas asociadas a un hecho delictivo doloso, solamente en el cuarto trimestre asciende a 2,6 para el año 2024. Para el año 2025 ha disminuido en 1 décimo. El año 2025 nos representa 2,5. Ya vemos una reducción de la tasa de homicidios cuando queremos hacer un trabajo a nivel trimestral. También en el siguiente cuadro vemos los departamentos o regiones que
tienen la mayor tasa. Esta mayor tasa la encabeza el departamento de Madre de Dios, con 24,6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Le sigue la provincia constitucional del Callao, 23,6, casi 24 homicidios por cada 100.000 habitantes. La región Lima, que está conformada por las regiones o por las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Ollón y Yauyos. No incluye Lima Metropolitana. 23 homicidios por cada 100.000 habitantes. Continúa Tumbes y el departamento de Puno. El departamento de Lima ocupa un 7º lugar con 11,4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Cifras estimadas, vuelvo a repetir, cifras estimadas. Y los departamentos con menor tasa que hemos estimado serían los departamentos de Amazonas, Ayacucho, Apurímac, Loreto y Tacna, ¿no? También podemos ver en el cuadro de la derecha el mismo cuadro que vimos anteriormente, ¿no? Y que podemos comparar. Si es bien cierto, tenemos una tasa de 10,7 estimada para el 2025, esto quiere decir que está influenciada también por los trimestres anteriores. El primer trimestre teníamos 2,8, el segundo trimestre 2,6, el tercer trimestre 2,7 y en el cuarto trimestre del año 2025 2,5. Cuando no solamente la seguridad ciudadana es la tasa de homicidios, sin embargo, la tasa de homicidios a nivel internacional nos mide, ¿no?, la criminalidad en un país. Pero tenemos también la información que nos ha proporcionado la principal fuente, que es la Policía Nacional del Perú. Tenemos las denuncias por delitos de extorsión. En el año 2025, si bien es cierto, el número de denuncias por delito de extorsión ha subido a 26.585, comparado con el año 2024, que fue de 22.361, debemos de mencionar lo siguiente. Cuando hacemos una comparación ya por trimestre de los mismos años, ¿no? Ahí tenemos en la última parte del gráfico, tenemos que en el cuarto trimestre del año 2025 tenemos 5.494 denuncias de extorsión. En el cuarto trimestre, en igual periodo de tiempo del año 2024, 6.279. Se ve una reducción de 6.279 del cuarto trimestre del año 2024 con respecto al cuarto trimestre del año 2025, 5.494. También podemos hacer una comparación entre el cuarto trimestre del año 2025 frente al tercer trimestre del año 2025. Mientras que en el tercer trimestre del año 2025 fue de 6.896 denuncias por delito de extorsión, tercer trimestre del año 2025, en el cuarto trimestre la cifra de denuncias, el número de denuncias ha disminuido a 5.494 denuncias. Las denuncias, el número de denuncias por delito de robo. Al hacer un comparativo a nivel de los años, podemos ver que las denuncias por delito de robo ha tenido un crecimiento, ¿no? O mantiene un crecimiento inicial, se establece en el año 2023 y comienza a disminuir. Cuando yo comparo, o cuando comparamos la cifra proporcionada por la policía, vemos que ha disminuido completamente el número de denuncias por delitos de robo. 112.574 denuncias que existían en el año 2024 ha disminuido a 62.844 denuncias para el año 2025. Si hacemos una comparación, periodos iguales, cuartos trimestres de los años, podemos observar
que en el cuarto trimestre del año 2024 teníamos 19.713 denuncias por robo y en el cuarto trimestre del año 2025 tenemos 14.615 denuncias por delito de robo. También podemos hacer una comparación a nivel de trimestre del mismo año. En el trimestre del año 2025, en el tercer trimestre, las denuncias por delito de robo ascendieron a 15.852 denuncias. Estas han disminuido en el cuarto trimestre a 14.615 denuncias por delito de robo. Estamos haciendo una comparación a nivel de trimestre, periodos iguales entre años y también una comparación entre trimestres del mismo año. Cuando vemos ahí el número de denuncias por el delito de estafa, también mantiene la misma tendencia del delito de robo. Tiene su crecimiento, ¿no? Y llega al año 2024 a tener 39.912 denuncias por delito de estafa. Y en el año 2025 disminuye a 38.173 denuncias por delito de estafa. Haciendo el mismo proceso de comparación a nivel de trimestre por año calendario, tenemos que en el 2024, el cuarto trimestre del 2024, tenemos 9.713 denuncias por delito de estafa. Disminuye, cae en el año 2025 en igual periodo de tiempo a 9.521 denuncias por delito de estafa. Y si hacemos la comparación en el año 2025, tercer trimestre 2025, cuarto trimestre 2025, tenemos en el tercer trimestre para el año 2025 9.450 denuncias por el delito de estafa. Sin embargo, en el cuarto trimestre tenemos un crecimiento de 9.521. Esto nos va a permitir a la entidad, a la Policía Nacional, cómo poder nosotros trabajar en revertir estas cifras. Bueno, son denuncias realmente por delito de estafa, ¿no? Hay un crecimiento ahí. En el año, cuando tenemos nosotros o vemos las denuncias por delito de hurto, también a nivel de año a año ha tenido un descenso, teniendo en el año 2024 221.575 denuncias por delito de hurto. Esto ha disminuido en 174.400 para el año 2025, ¿no? Y haciendo la misma comparación entre los cuartos trimestres de cada año, en el año 2024 tenemos 48.308 denuncias frente a 41.479 para el año 2025. Podemos observar un decrecimiento en cuanto al número de denuncias. Comparemos los trimestres del año 2025. El trimestre del año 25, en el tercer trimestre del año 2025 tenemos 43.956 denuncias por delito de hurto. Ha disminuido, ¿no?, al cuarto trimestre a 41.479 denuncias. Al observar el número de denuncias por el delito de secuestro, podemos ver que en el año 2024, a nivel de los años 2022, va disminuyendo hasta el año 2025, siendo la última cifra referencial del año 2024 de 1.685 denuncias por delito de secuestro, disminuyendo a 1.587 delitos para el año 2025. Hacemos una comparación similar, ¿no? Cuartos trimestres de los años 2024 y 2025, de 445 denuncias
En el año 2024, correspondiente al cuarto trimestre, está disminuido a 375 denuncias por el delito de secuestro en el año 2025. Comparándome en el mismo año, todo el 2025, en el tercer trimestre, 393 denuncias. En el tercer trimestre 2025, 393 denuncias frente a 375 denuncias en el año 2025. También hemos consolidado las denuncias por el delito de violación a la libertad sexual. Y podemos observar a nivel anual, en el lado de la izquierda, en el cuadro de la izquierda, que para el año 2024 tenemos 26.641 denuncias por delito de violación a la libertad sexual y en el año 2025 ha disminuido a 22.856 denuncias. Hacemos el comparativo, cuartos trimestres de años diferentes. Año 2024, cuarto trimestre, 7.017 denuncias. Cuarto trimestre, año 2025, 5.040, disminuyendo la cifra de denuncias por el delito de violación a la libertad sexual. También podemos hacer la comparación del año 2025. En el tercer trimestre del año 2025 hemos tenido 5.765 denuncias por el delito de violación a la libertad sexual. Ya en el cuarto trimestre ha mejorado y ha disminuido el número de denuncias a 5.040. El Instituto Nacional de Estadística e Informática, dentro de su plan de trabajo anual, visitamos todos los años alrededor de casi 500.000 de viviendas. 500.000 de viviendas para poder obtener información de todo el país, ¿no? Para aportar a mejorar o a coadyuvar las condiciones de vida de la población. Para la encuesta nacional de programas presupuestales, la ENAPRES, nosotros tenemos el módulo de seguridad ciudadana y visitamos 27.000 viviendas para obtener los indicadores de percepción. Y esos son los indicadores de percepción al año 2025, es una serie del 2015 al año 2025, ¿no? Y podemos observar que el indicador o la percepción de inseguridad en el país, lo que percibe el ciudadano, ha ido disminuyendo considerablemente a través de los años, de 86 de cada 100 habitantes de 15 años y más tenían una percepción de inseguridad en el año 2024. Esto ha disminuido a 83,9. 84 de cada 100 personas de 15 años y más todavía tienen percepción o han opinado que se sienten inseguros en el país. Cuando le preguntamos a estas mismas personas cómo se sienten en su barrio, en su zona de confort o cuando se transitan de noche en su barrio, esta percepción disminuye porque están en su entorno, ¿no? Sin embargo, en el último año ha existido un crecimiento leve, ¿no? Ligeramente leve de un punto, de 56,6 para el año 2024 a 57,9 para el año 2025. ¿Qué significa? Que 58 de cada 100 personas de 15 años y más han declarado que se sienten o tienen percepción de inseguridad en su barrio o caminar de noche en su zona de confort. Y algo muy importante es la victimización. La tasa de victimización ha bajado también en el año 2025. En el año 24 era de 27,1 y en el año 2025 de 25,2. Entonces esto ya, la tasa de victimización la calcula el Instituto Nacional de Estadística a través de los resultados de la encuesta nacional que realizamos y, como les manifestaba, visitamos 27.000 viviendas a nivel nacional para poder tener la tasa de victimización. Finalmente, en el último cuadro estamos presentando
los hechos delictivos, la no denuncia, la cifra negra, como llamamos también en la parte estadística, ¿no? Y vemos que hay más confianza en la población. Ahora la población se acerca más a hacer su denuncia. En el año 2024, el 16,1% de la población que sufrió un hecho delictivo se acercó a denunciar en el año 2024 y ahora ha subido prácticamente 2,4%, el 18,5% de la población que ha sido víctima de un hecho doloso ya se acerca a hacer su denuncia correspondiente. Sin embargo, tenemos que seguir trabajando a fin de poder concientizar a la población ante un hecho doloso que se presente la denuncia correspondiente, ¿no? Y tenemos también al lado derecho el motivo de la denuncia, de la no denuncia, ¿no? Que es necesario y va a servir para políticas, para formular los correctivos que van a permitir que la población se acerque más a nuestras instituciones que ven y velan por la seguridad en el país. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias por la oportunidad de presentar las cifras de las tasas de homicidios aquí y de seguridad ciudadana. Muchas gracias. Bien, le agradecemos al señor Gaspar Morán Flores. Bien, entonces fueron palabras del presidente del SEIC, el señor Gaspar Morán, quien tuvo a cargo la exposición central, la presentación de la cifra oficial de homicidios correspondiente al periodo 2019 al 2025, siendo el último año de carácter preliminar elaborada a partir de los registros administrativos de todas las entidades competentes del Estado. A eso se suma también un panorama integral de otros delitos, tales como extorsión, robo, estafa, hurto y violación sexual, con cifras comparativas desde el año 2022 al 2025. Señor Walter Martínez Laura, Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Señor Luis Quirós Avilés, Ministro de Salud. Señor doctor Gaspar Morán Flores, jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, señores funcionarios del sector público, señores periodistas. La intervención del comandante general de la Policía Nacional del Perú, el general Óscar Arriola, presentará las cifras preliminares de homicidios correspondientes a los primeros días del 2026. Escuchemos. Como bien lo dijo nuestro jefe del INEI, la Policía Nacional de Perú, y nos han encargado mostrar lo que viene suscitándose dentro de los registros de los homicidios y las extorsiones en los primeros 21 días del mes de enero del presente año 2026. Adelante, por favor. Y es así que hemos registrado a nivel nacional 145 homicidios. Y respecto al año próximo pasado, 2025, en que se registraron 163 casos, quiere decir menos 11,04%. Y se ha hecho también esta comparación con los años 2023 y 2024, en que registraron ambos lapsos 158 homicidios. Quiere decir que promediando las tres primeras cifras con lo que va del año ha habido una disminución del 9,15%. Esto hace que la moral del personal policial se mantenga firme y combativa para una lucha del día a día. Estas cifras fluctúan. ¿Podemos ver el cuadro de regiones, por favor, arriba? Sí. Estas cifras fluctúan. Estas cifras tienen algunos picos, y es por eso que la lucha es constante, de mañana, tarde, noche y de madrugada, de estrategias, de inteligencia, de tecnología y de entrega total por parte de los integrantes de la Policía Nacional de todos los peruanos, y en los estados de emergencia con el apoyo de nuestras Fuerzas Armadas, y en un estado de emergencia tan dinámico como los actuales,
multisectorial, donde está el Ministerio de Justicia para ver el aspecto de los penales, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para ver las herramientas con las que se cometen las extorsiones. Y esta es la data y este es el encargo que se le hace a cada general que va a cada región y se le dice con cuánto se ha cerrado el año 2025 respecto de los muertos, de los homicidios y el arduo trabajo que tiene que hacer todos los días del año para entregar igual o menor, pero en una entrega total de prevención, de investigación, de inteligencia, de interacción con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, con el empresariado, de tal forma de sumar, porque esto de la seguridad ciudadana es un tema que nos compromete a absolutamente todos. Y es por eso que estas cifras no nos dicen que debemos de estar tranquilos, por el contrario, debemos trabajar doble y triple, conforme lo establece expresamente los decretos supremos que han dado los estados de emergencia. Adelante, acá está. Y este es el cuadro comparativo de las denuncias por el delito de extorsión. Y aquí tenemos que en este año se han registrado, en los 21 días de este año, 589 denuncias por extorsión, que comparadas con el año pasado, en ese mismo lapso del 1 al 21 de enero, tenemos que hay una disminución considerable del 50.6%. Y respecto al año 2024 de 1.066 denuncias y el 2023 de 676 denuncias. Esta disminución podemos afirmar que se debe a las capturas de los extorsionadores, de los operativos que se han realizado al interior de los centros comerciales que expenden justamente los medios con los que se cometen las extorsiones, como son equipos de telefonía móvil, la venta indiscriminada de los chips, así como otros instrumentos que permiten ello. Un aspecto importante ha sido el bloqueo de 4.000 líneas telefónicas comprometidas, incriminadas en el delito de extorsión y 4.200 líneas de WhatsApp que es distinto y que responde a otro tratamiento y que por las iniciativas normativas se ha podido doblegar esta barrera y es por eso este resultado. Es necesario indicar también, señor presidente, señores ministros y periodistas, la importancia de la desarticulación de organizaciones criminales, de empresas criminales que cometen este delito de extorsión. Y como la de alias Chong, que ha sido desarticulada hace 2 semanas, que tenía haber causado el terror y la zozobra en toda la parte sur de Lima contra los transportistas, en 13 empresas y haber asesinado a 4 integrantes de las empresas de transportes, bodegueros y otros. Y en el norte la desarticulación completa y paulatina como sostenida de Eric Luis Hernández Moreno, alias El Monstruo, que dígase de paso y con la venia del señor presidente y señor ministro, este 28 de enero a las 8 de la mañana estará siendo entregado por las autoridades paraguayas a las autoridades peruanas en Asunción, Paraguay. Mientras que el criminal que asesinó el 15 de enero a la ciudadana ecuatoriana y que dejaron su cuerpo dentro de un colchón, ha sido capturado en un trabajo arduo de coordinación en Ecuador. Y hoy día mismo se conversaba con el comandante general del Ecuador, ultimando los procedimientos los más céleres para poder tenerlo, y así como Eric Luis Hernández Moreno y este criminal Remache rindan ante la justicia peruana por tan execrables crímenes. Es todo lo que tenía que informar señor presidente de la República. Señor ministro. Bien,
la palabra. Bien, continuaremos entonces con el informe y el balance que se viene realizando hasta el momento. Bien, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Escuchemos entonces ahora al presidente de la República. A los amigos de la prensa y a la población que nos ve en estos momentos. Cuando se asumió funciones el 10 de octubre del año pasado, el primer compromiso del parte del gobierno era combatir frontalmente contra la inseguridad ciudadana. En ese interín se tomaron diversas acciones que en su momento fueron evaluadas bajo diversos puntos de vista. Algunos tomaban como positivas las medidas y otros tomaban como insuficientes o no adecuadas las medidas. Y los últimos meses, las últimas semanas, el debate ha girado en torno a la eficiencia o si las medidas que el gobierno aplicó dieron o no dieron resultados. En adición a ello, es preciso señalar que con la herramienta llamada estado de emergencia, porque vuelvo a decir, como se ha manifestado en otras ocasiones, los estados de emergencia son una herramienta para combatir la delincuencia. Y en ese sentido, al 11º día de gobierno, se inició la declaratoria del estado de emergencia en Lima y el Callao. En consecuencia, dentro de los estados de emergencia que el gobierno ha decretado y teniendo en consideración que es un modelo distinto a otros estados de emergencia, toda vez que en los estados de emergencia de este gobierno se caracterizan por tener planteamientos tácticos, planteamientos estratégicos en el contenido del estado de emergencia. Y además crea comités con responsabilidades específicas, es decir, un despliegue del aparato estatal distinto en comparación a otros estados de emergencia que han sido materia de críticas y cuestionamientos en diferentes momentos. Pese a ello, los hechos nos demuestran que pese a lo que puede evidenciarse día a día, acá tenemos cifras que estamos presentando, cifras, números. Y sobre la base de ello, si me permite justamente, Oscar, para un poco... ¿Sí? Ya. Lo que ha mencionado don Gaspar es muy cierto. Cuando ustedes ven esa cifra, podemos decir, como verdaderamente lo es, por principio de realidad. ¿Qué es lo que determina que un país es violento o no? Principalmente los delitos violentos, ¿cierto? Delitos violentos como el homicidio. Y si bien el global, que es la comparación anual, es en línea ascendente, es decir, del año anterior, 2024, respecto a la estimación o proyección del año pasado, ha subido, queda claro que a raíz o a partir del 10 de octubre y en adelante, la medida que hemos aplicado respecto al gobierno han comenzado a dar resultados. Insuficientes, pero resultados. ¿Y por qué digo que son insuficientes? Lo dijo el ministro de Justicia. La mejor estadística es la que está en cero. La mejor estadística es la que tiene números mucho más pronunciados, hacia abajo. Pero sin perjuicio de ello, vemos que la estrategia colectiva del Estado, impulsada por el gobierno, está comenzando a dar resultados. No son opiniones, son estadísticas. Y por si fuera poco, además de que se puede demostrar, como ya lo mencionó don Gaspar, respecto al trimestre anterior, al inicio del gobierno, también la cifra es positiva en comparación al año anterior, como se puede evidenciar en el último trimestre.
Último trimestre del año pasado, 2.5, trimestre anterior, 2.7. Ahora, lo que sí me preocupa, y lo hemos conversado preliminarmente con los equipos, es justamente, sin perjuicio del tema poblacional, que tenemos que plantear medidas concretas, diferenciadas, en los distritos, en las regiones que tienen mayor índice de homicidios. Tenemos que aplicar estrategias diferenciadas, que será materia de debate, análisis y posterior comunicación oficial. El tema que nos pasa como peruanos, uno de los principales problemas de nuestro país, la extorsión, que se aplica a todos los peruanos sin excepción y que todos los sectores pueden ser materia de un acto extorsivo. Vemos, sin que las cifras sean las mejores o lo que se proyectaba como un objetivo alto que tenía el gobierno, vemos que hay cifras que nos permiten tener la esperanza de que las acciones que venimos tomando como gobierno vienen dando resultados positivos. No son lo suficientes aún, no puedo decir eso, pero muestra la tendencia a la baja respecto al trimestre anterior. En la mayoría de cifras que se han presentado, vemos el decrecimiento de las mismas. Nos preocupa, sí, las cifras que han podido evidentemente subir, que son aisladas, pero que implica que evaluemos las medidas concretas para el tipo de delito. Y ello parte de un planeamiento operativo estratégico de parte del Ministerio y de parte de la Policía. Pero sí era importante dejar con suma claridad lo siguiente. Sobre la base de la presentación de INEI, producto del CEIC, que es el Comité Estadístico para la Criminalidad Interinstitucional de la Criminalidad, los primeros resultados del primer trimestre de gobierno, que inició el 10 de octubre, han comenzado a dar resultados con la estrategia del despliegue multisectorial y el uso de los estados de emergencia. Quiere decir que el despliegue preventivo en coordinación con nuestras Fuerzas Armadas, con los serenazgos, han comenzado a dar resultados. Lo que en su momento era una incertidumbre, hoy se vuelve certeza sobre la base de las cifras, que tienen que ser mejor el próximo trimestre. ¿Y por qué tienen que ser mejor? Porque ahora con los decretos legislativos, que fueron materia de facultades delegadas de parte del Congreso de la República, hoy tenemos un nuevo marco normativo, que son nuevas herramientas que no teníamos el trimestre anterior para luchar contra la delincuencia. Esto es una guerra, como lo dije en su oportunidad, hace un par de semanas, hace un par de meses. Hay batallas que hemos ganado, como hay batallas que hemos perdido, pero a la luz de las cifras que ya han sido debidamente sustentadas por INEI y reforzadas por la policía, los resultados nos dan esperanza, nos dan optimismo de que el camino que ha tomado el gobierno es el adecuado. Y además que debemos seguir mejorando en el despliegue como Estado, que debemos seguir trabajando de la manera en la que hemos venido trabajando y debemos seguir comprometiéndonos más en ello. En complemento a ello, sí es importante una estadística, al margen de que no entiendo
el tema del mando. Ya, ok. Esta estadística es sumamente importante. Cuando trabajaba en la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la República, ya por los años 2013, 14 y 15, uno de los temas que siempre observábamos era el tema de este cuadro, que era elaborado, si es que la memoria no me falla, desde aquellos años, 2013, 2014, 2015, y había otras fuentes, otras estadísticas privadas que solían salir por aquellas épocas, por aquellos años, pero que te indica la percepción de inseguridad. ¿Y por qué es importante detenernos a explicar de una manera mucho más extensa el tema de percepción y victimización? Porque una cosa es lo que verdaderamente quien ha sido víctima de un delito, que es la victimización, y otra cosa distinta es la percepción que se puede generar. La percepción tiene varios factores. Diferentes actores influyen en la percepción. Pero lo cierto es que si vemos del final hacia arriba, del último hacia arriba, la victimización en el país ha comenzado a disminuir. Respecto del año pasado con el 2024, vemos que ha disminuido 1.9%. Respecto a la percepción de inseguridad, vemos también que ha comenzado a disminuir de 86% en el 2024 a 83.9% en el 2025. Lo que sí nos preocupa, porque no todo es de la manera que uno quisiera, o el resultado no se da siempre de la manera que uno lo proyecta y lo planifica, y que nos lleva como gobierno a mejorar acciones de gobierno, es la percepción de inseguridad en su zona o barrio de noche. Y es ahí donde tenemos que plantear algún mecanismo, alguna estrategia focalizada para revertir la situación. Por eso que está diferenciados los conceptos, que es importante que ustedes, porque nos permiten acercarnos a la población, para decirle que justamente el gobierno, cuando asumió o inició funciones el 10 de octubre, ha cumplido su palabra de comenzar a disminuir los índices delictivos, tanto a nivel de victimización como a nivel de percepción. Y sí nos preocupa porque tenemos que seguir mejorando y que estas cifras sigan bajando mucho más notoriamente, que tenemos que mejorar aún más. Y la esperanza y el optimismo que tenemos es que tenemos nuevas herramientas legales producto de la delegación de facultades. Ello nos va a permitir actuar con las herramientas que hace un par o que no teníamos el trimestre pasado. Entonces, es importante que por intermedio de ustedes se transmita a la población de que aquí están los primeros resultados positivos que tiene el gobierno que presentar sobre su primer compromiso. El primer compromiso fue combatir la inseguridad ciudadana. Aquí están los resultados. Lo que en su momento generó dudas, lo que en su momento generó incertidumbre de la efectividad de las medidas que el gobierno hacía mañana, tarde, noche, madrugada, con operativos en un distrito, en otro distrito, el despliegue, la participación de nuestras Fuerzas Armadas que han sido claves, determinantes para disuadir, todo ello, más la intervención de los serenazgos de cada uno de los distritos, de cada una de las regiones declaradas en emergencia, han comenzado a dar resultados positivos. No es un triunfalismo, pero es una realidad. Las cifras han comenzado a bajar.
Adicionalmente, comentario aparte, uno dirá, presidente, pero en el gobierno vemos que las denuncias han aumentado. Sí, una lectura, porque son interpretaciones finalmente de los datos, es que ahora, y se nota el crecimiento progresivo, es que hay un espíritu o hay un mayor nivel de confianza en la respuesta del Estado, que ve la población poco a poco, que puede volver a confiar en sus instituciones y en consecuencia comienza a denunciar. Es decir, el ciudadano está comenzando a volver a denunciar ante la comisaría. ¿Que debemos seguir mejorando para que haya una mayor confianza en sus instituciones? Definitivamente sí. De que tenemos que hacer más fácil, más ligero el procedimiento de respuesta ante la situación delictiva y tener mecanismos mucho más ágiles, tecnológicos, que permita que la población se sienta segura de denunciar, sí. Pero pese a ello que se han incrementado las denuncias, los resultados siguen siendo favorables. Vuelvo a decir, porque quiero que la población lo entienda. No serán los mejores resultados, pero ya tenemos resultados positivos que mostrar. Y lo que dijo el gobierno de que iba a ganar la guerra, hoy tenemos nuevamente la esperanza y el optimismo de que sí va a ser así. No son opiniones, son datos, son estadísticas que han sido debidamente analizadas, procesadas, cuestionadas internamente por intermedio del INEI, conforme a los procedimientos que siempre suelen hacer y que hoy por fin podemos presentar a la población. Esto es un aliciente, es una motivación. Ello quiere decir que hacer requisas en los penales ha comenzado a funcionar, que hacer las reclasificaciones de los internos, de los reos, de los presos, ha comenzado a funcionar, que hacer los patrullajes de madrugada a las 3 de la mañana, a las 11 de la noche, a las 3 de la tarde, a las 9 de la mañana, todo el esfuerzo, las ojeras, el bostezo que muchas veces he visto a quienes están acompañándome en este momento, ha servido. Que muchas veces los momentos de intensidad, que muchas veces la llamada intensa de coordinación, de reclamo, de pregunta, de qué ha pasado aquí, ha comenzado a generar resultados. Todo suma y en esta guerra los esfuerzos del Estado han comenzado a dar resultados positivos. Los presos que están en las diversas prisiones del país y que evidentemente al ver frustradas sus coordinaciones hacia el exterior, obviamente no están contentos porque se les ha cortado el circuito extorsivo, se les ha cortado la coordinación con el exterior por las diversas requisas, dentro de las cuales hemos encontrado aproximadamente, con cargo a que el INPE y el Ministerio de Justicia lo valide formalmente, cerca de 77 agendas, con datos diversos, teléfonos y cuentas bancarias. Entonces, hace un momento me preguntaron cuando salí a la feria del Callao, que está al frente del Palacio, o me dieron a entender si tenía enemigos. Bueno, creo que los principales enemigos de mi persona están en los penales, porque les he cortado lo que siempre han estado acostumbrados a hacer, tener plena impunidad dentro de los penales. Y obviamente no creo que estén contentos con la actitud del gobierno y con el hecho de que el INPE como tal desaparezca y que ahora evolucione a un mejor
sistema penitenciario. No creo que estén contentos, porque sus coordinaciones hacia afuera han sido limitadas. No están en cero todavía, pero se ha reducido el nivel y la facilidad que antes tenían de poder coordinar con el exterior. Y tienen amigos afuera. Y esos amigos con quienes coordinaban seguramente también se sienten vulnerados, por decirlo de un modo. Se sienten limitados porque sus cabecillas ya no pueden coordinar como coordinaban antes con ellos. Y en consecuencia tienen que emplear cualquier método posible para poder persuadir a las autoridades a que sigan haciendo lo que vienen haciendo. Entonces, pese a ello, acá hay un gobierno que sigue comprometido con acabar con la delincuencia, cueste lo que cueste, al riesgo que ello implique, al riesgo que ello implique. Y todas las acciones de ahora en adelante, el tiempo que nos quede, vamos a seguir en la misma línea. Mi equipo, en algunas oportunidades, fue amenazado para que no siguiéramos haciendo acciones. Hace un par de meses, cuando presentamos el convenio entre Fiscalía y el Ministerio de Justicia para procesar la data respecto a las llamadas que existen, alguien me preguntó a mi salida, porque mencioné algo que no quise profundizar. Ese día o días anteriores, un integrante de mi equipo fue amenazada y me mandaron un mensaje que no siguiera protegiendo o cuidando a los transportistas, que son de ellos. Y como son de ellos, no deberíamos seguir actuando para enfrentar a esas bandas criminales y que en buena cuenta debía dejarlos solos. Después de ello, otro integrante de mi equipo fue también amenazado con mensajes similares. Y ustedes lo conocen, trabajan con ustedes. Ello implica que de la forma como hemos heredado el sistema que viene de años anteriores, pese a ello, estamos asumiendo el costo, sin importar las consecuencias que ello puede implicar. Porque cuando uno está comprometido con el objetivo, no importa exponerse a lo que tenga uno que hacer, con tal de lograr el objetivo. Tienen un presidente que, pese a sus errores, aciertos y todo lo que puedan decir, que está comprometido con lo que se ofreció a hacer: combatir la inseguridad y garantizar un proceso electoral transparente e imparcial. Sigo en esa línea, no me voy a dejar amedrentar. Y espero en 3 meses poder presentar resultados mucho mejores a los que estoy presentando en representación del gobierno. Porque si bien estoy a cargo del gobierno, el gobierno son todos los que estamos acá sentados. No es Gerí, no es Arriola, no es Walter, no es Vicente, no es don Gaspar. El gobierno y el Estado somos todos los que estamos sentados acá, cada uno en sus funciones. Y bajo esa línea seguiremos combatiendo contra la inseguridad ciudadana. Y esta guerra, como lo dije, la vamos a ganar. Muchas gracias. La sesión culmina entonces con las palabras del presidente José Gerí, quien pone el acento en la importancia de gobernar con evidencia, fortalecer la gobernanza de datos y avanzar hacia políticas de seguridad ciudadana basada en información real, verificable y técnicamente sustentada. Ahora procederemos a escuchar la conferencia de prensa. Por favor, y las preguntas no relacionadas al tema de hoy no serán consideradas. Muchas gracias. Iniciamos con exitosa periodista Omar Coca.
Hola, sí. Señor presidente, buenas tardes, autoridades presentes. Estamos en vivo para Exitosa. Señor presidente, ha presentado sí estas cifras, pero aún hay un tema pendiente. Se ha dado a conocer que el Congreso de la República, que usted representa, ha sindicado en un informe al señor Xi Guangdong como pieza clave del Club de la Construcción Chino o Club Dragón, que estaría involucrado en presuntos actos de corrupción. Los ciudadanos y las autoridades o diferentes bloques políticos no lo cuestionan por comprar dulces, comprar cuadros o por último si usted consume chifa. Lo cuestionan en sí porque se ha reunido con este tipo de personas y lo ha hecho de manera no oficial. Y es por ello que los ciudadanos no le creen. Y hago esta afirmación en base a las palabras que la población lo da a través de Exitosa. Ante ello, le reitero la pregunta que le hice afuera de Palacio. ¿Usted está bajo amenaza o chantaje en base a lo que se ha dado a conocer de que posiblemente hayan otros 19 videos de usted reuniéndose con empresarios, es decir, de manera no oficial? Muchas gracias. Desde el inicio... Hola, por favor, recalcamos que las preguntas no relacionadas al tema de hoy no serán consideradas. Continuamos con CNT Noticias, el periodista Eduardo Sarmiento. Buenas tardes, soy Eduardo Sarmiento de Cable Perú Noticias. Vamos a contextualizar un poco la situación. Viendo las estadísticas que ha habido disminución en las diferentes situaciones expresadas, pero que está casi igual que años anteriores, sin estar en estado de emergencia. Sabemos que desde octubre se ha prorrogado el estado de emergencia hasta la actualidad. Se han dispuesto medidas que mucha gente ha calificado de populista, como prohibir 2 personas en moto, medida que ha sido dispuesta para calmar los ánimos a los gremios de transportistas y que no ha funcionado en otros países, cuando en estos últimos meses los asesinatos han sido más agresivos, como el último en el distrito del Rímac, un joven de 19 años que ha sido apuñalado, y este delito no ha sido en moto. En Colombia hubo resultados parciales, pero se intensificó los delitos. En otros países los delitos cambiaron de modalidad, como ahora se está ejecutando en nuestro país. Se va a reestructurar y mejorar las medidas de seguridad que no sean prohibiciones que según sus ciudadanos son populistas y discriminatorias en un sector, o solo quedará en promesas y reuniones o mesa de diálogos. ¿Y por qué recién vemos un balance luego de aproximadamente 4 meses y no vemos la solución a los crímenes con las medidas dictadas, ya que frente a mi pregunta me avala las estadísticas vistas? Muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta, por favor, por parte del medio B, periodista Óscar Solís. Al final de realizadas las preguntas se responderán de acuerdo al orden establecido. Buenas tardes, presidente, ministros presentes y todas las autoridades. Mi pregunta es la siguiente. Ante lo ocurrido en los últimos días y lo declarado a la prensa por el primer ministro Ernesto Álvarez, hoy ausente, es comprensible que la población ya no le crea del todo. La duda es clara. ¿Las cifras que hoy presenta responden a esfuerzos reales o son solo intentos desesperados por recuperar la aprobación que usted mismo perdió tras reuniones con empresarios chinos a los que acudía encapuchado, con lentes oscuros y cambiando de discurso una vez que se fue o que se vio descubierto? Gracias. Muchas gracias. Continuamos con PBO, Marcial Vilela. Sí, presidente. Buenas tardes, señor Gerí, para todos los presentes. Me gustaría que en esta ocasión responda a esta pregunta que le voy a hacer de manera muy humilde. La situación es, presidente, de que en base a la inseguridad que se vive en todo el país, el sicariato, los robos, la trata de personas, la venta de drogas y todo lo demás, muchos líderes políticos ya están de acuerdo que usted deje Palacio. Por ejemplo, solamente por nombrar, el señor César Acuña ha pedido su renuncia, señalando que es insostenible usted el cargo como presidente por el tema de la inseguridad. También ha hecho lo propio Rafael López Aliaga, ha dicho que además ya están de acuerdo para que Mari Carmen Alba asuma la presidencia interina. También a esto se suma Keiko Fujimori, que también ha hecho saber que usted debería dejar Palacio de Gobierno para que asuma Mari Carmen Alba, y que el único que falta ahora es el señor José Luna también, que podría sumarse en los próximos días. Viendo un escenario adverso, presidente, si bien es cierto usted hace esfuerzos, pero hay un escenario adverso próximo, ¿no sería mejor
renunciar y evitar que el Congreso lo censure y salir dignamente. Una respuesta, ojalá democrática, lo haga, presidente. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con Latina, periodista Cari Saldaña. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes con todos los presentes. Nos han presentado cifras de denuncias que se han disminuido frente a la problemática de la extorsión. Sin embargo, comandante, si nos podría precisar en cuanto a la estadística de los ataques, porque lamentablemente vemos que las organizaciones criminales tienen a varios transportistas, empresas de diferentes rubros bajo la extorsión. Y no en todos ellos, gracias a Dios, no han fallecido personas, pero los ataques con granada, con explosivos continúan y han sido, de hecho, noticia en los primeros días del año. Y si me permite, por favor, el presidente de la República insistir en un tema que nos interesa a todos, pero espero que nos pueda responder respecto a su amistad con el señor empresario Xi Guoyang, quien tiene una empresa concesionaria con una hidroeléctrica que tiene un contrato vigente. Usted ha dicho que es amigo del señor empresario chino. Como amigo, usted no sabía que él tenía una concesión que tiene incluso temas pendientes hasta el mes de mayo. ¿Usted no conocía ello, siendo usted su amigo, y aún así lo recibió en Palacio de Gobierno? Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con Bex Cable, Jennifer Montes. Muy buenas tardes, presidente. Buenas tardes con los presentes. Mi pregunta es, en zonas como Lima y Callao y el norte del país, los casos de sicariato y otros crímenes también continúan. ¿Qué regiones no han logrado reducir las estadísticas de estos delitos? Más bien han aumentado. Muchas gracias. Continuamos con Willax Ronald Aparicio. ¿Qué tal, presidente? Buenas tardes con los presentes. ¿Es cierto, presidente, que usted buscó consejo del ex premier Alberto Otárola tras conocer los videos, que serían 19 según Samir Villaverde? Si también nos podría confirmar la cifra. Y, presidente, ¿qué nos garantiza que en estos videos no aparecerá usted gestionando, cobrando, haciendo lobbies? Porque lamentablemente tiene usted esa fama. Lo mencionó el congresista, que en paz descanse, Carlos Anderson, y lo ha reafirmado su colega, el vocero de la bancada de Somos Perú. ¿Qué nos garantiza, presidente? Muchas gracias. Culminamos con el medio La República, el periodista Francisco Erazo. Señor presidente, autoridades, muy buenas tardes. Señor presidente, para seguir recalcando un poco más en la pregunta que hizo mi compañero Omar Coca de Exitosa, ya que tenemos entendido que usted fue vicepresidente de esta comisión investigadora multipartidaria que investigaba las irregularidades en las licitaciones y obras por parte de empresas chinas, y en una parte del informe, solo brevemente, se lee que el empresario Xi Guoyang tenía un rol muy importante, fundamental para la apariencia de operatividad local de las empresas estatales extranjeras, participando en contratos que hoy, en el informe en el cual usted participó, reitero, de la comisión, se encuentran bajo sospecha de corrupción, abandono de obra y afectación del erario nacional. Y solo tal vez si el ministro del Interior o tal vez el general Óscar Arriola pudieran precisar qué acciones se están tomando en la frontera entre Perú y Ecuador en torno a este caso de la mujer hallada en un colchón, porque se especula que estarían detrás de este caso bandas criminales ecuatorianas, los lobos, tiguerones, los choneros. Yo personalmente he cruzado la frontera de Ecuador y es un puente que se puede cruzar a pie. Realmente no hay mayor control de seguridad. Cuando yo fui hace aproximadamente un par de años, yo soy ecuatoriano, entonces he vivido ese pase a flor de piel. ¿Qué acciones se están tomando para poder mejorar un poco la seguridad en la frontera en torno a este caso? Muchas gracias. Muchas gracias, colegas. Iniciamos con las respuestas. Culminamos con las preguntas, señor presidente. Bueno, vamos a dividir las respuestas en dos.
Primero, las que tienen que ver sobre los últimos acontecimientos, en las dudas que hayan quedado respecto a las respuestas que ya he ido ofreciendo. Iré respondiendo por ahí. En principio, con el señor Otárola, espero que se encuentre bien, pero no me he comunicado con él hace mucho tiempo. Segundo, los videos que hacen alusión, ojalá que los comiencen a ventilar de una vez para que podamos comprobar y tener mucho más indicios de quiénes están atrás de ello y cuál es su vínculo y cuál es el interés de fondo. Porque, vuelvo a decir, a mí cada vez me queda mucho más claro de que los que están en los penales y que tienen amistades afuera, tienen algún interés en que la autoridad no siga haciendo requisas en los penales. Hay un interés lógico en ello. Más allá del error que admití públicamente que cometí en la forma como fui, en el contenido de esa reunión y cualquier otra reunión, comprar en la tienda o en el Chifa, en la entrada, abajo, donde quieran enfocarlo, no ha habido contenido ilícito. ¿Por qué confiar? Yo les dije al inicio de gestión, de que 2 eran mis compromisos principales, mas no los únicos. El primero, combatir la inseguridad ciudadana, entendiendo que ello implica generar resultados. Y aquí están los resultados. No falté a mi palabra. Cumplí mi palabra. Tal vez no serán las cifras que ven, wow, pero es casi lo mismo. He escuchado que dicen por ahí, no ha bajado nada. Entonces, ¿el esfuerzo que ha desplegado el Estado ha sido en vano? Así baje 0.1, 0.2, 2.0 o 2.5, eso marca la línea de disminución y no puede ser subestimada, porque cifras son cifras y queda claro que hay una tendencia a la baja que tiene que seguir mejorando. Son batallas que uno va ganando. Son batallas que uno va ganando. Y que cuando uno suma todas las batallas, se gana la guerra. Otra pregunta que hicieron por ahí era si yo tenía conocimiento de sus actividades empresariales que son distintas a la de su restaurante Chifa, de su market. Lo mismo que dije ayer, lo mismo digo hoy. No. Respecto a el informe, estoy esperando a que me confirme mi equipo cómo voté en el informe, pero si la memoria no me falla, como Héctor Valer era presidente de la comisión y me parece que yo era su vicepresidente, yo voté en el criterio del presidente que propone el informe, es decir, a favor del informe. Que ahí a que quieran darle una interpretación de que por qué ingresó, no se tocó en el pleno, ya son interpretaciones de cada uno. Si yo voté en su momento, y eso quiero confirmarlo, porque tengo la duda todavía, pero si voté como corresponde, siguiendo la línea del presidente a favor del informe, no tendría nada de raro e irregular que en su momento se haya podido ventilar en el espacio del pleno. Si no se ha podido ventilar, era por temas de agenda, seguramente. No recuerdo el detalle. Pero si la memoria no me falla, vuelvo a decir, yo voté a favor del informe en que mencionan al señor. Porque ese es el planteamiento. Ah, sí, me confirma el equipo que sí voté a favor. Ok, sí voté a favor del informe y de sus recomendaciones. Entonces, que ya se le quiera dar una interpretación es distinta. Los hechos son los hechos, como los números son los números. Ahora, lo que nos convoca el día de hoy, para responderte, sí, para responderte, no es que nunca me olvide, si voy de acuerdo. A ver, yo tengo enemigos, está más que claro. ¿Quiénes son los enemigos? No son los enemigos del Estado como tal, son los enemigos que tiene el presidente por las acciones que ha tomado el presidente. Y los principales enemigos, por lógica simple, aunque la lógica a veces
pasa desapercibida, es que si yo frontalmente, con quienes hemos decidido recuperar la tranquilidad del país, va a los penales, te levanta a las 3 de la mañana, te quita tus cosas, te bloquea la comunicación, te corta visitas, plantea eliminar el INPE, los traslada de un lugar a otro, les corta las señales de comunicación, digo yo, ¿creen que estarían tranquilos? Pregunta simple, respuesta lógica, creo que no serían mis amigos, creo que me verían como un objetivo, y soy su objetivo. Y ellos tienen amigos afuera, porque ellos coordinan sus actos delincuenciales con gente que está afuera. Entonces, uno de los enemigos que debo tener por ahí, me queda claro, son los que están en los penales y que han visto afectado que el presidente disponga y al mismo tiempo que el presidente vaya en las madrugadas o en la hora que fuese a los penales. Tendré seguramente otros por ahí. Bueno, eso es un tema que las investigaciones en su momento, asumo, darán resultado. Y yo también soy plenamente consciente que los mensajes que me mandaron por intermedio de las amenazas que recibieron mi equipo que trabaja conmigo, tiene por finalidad hacer que el presidente se doblegue y que pase por la vista gorda las acciones criminales y que sea cómplice de no hacer nada por proteger a los peruanos. Yo me comprometí con los transportistas en su momento cuando era presidente del Congreso y ellos me conocen perfectamente el contexto en que nos hicimos cercanos. Ellos lo saben perfectamente y creo que es de público conocimiento para algunos. Si no, pregúntenles a ellos. Ellos saben también la verdad. Pero como me comprometí con ellos, me comprometí también a no dejarlos solos. Y no los he dejado solos, pese a las amenazas e indirectas y mensajes que me llegaron por intermedio de mis equipos, de que no te metas más, ellos son nuestros. Es decir, no deberíamos seguir actuando para proteger a la población y que desista de hacer lo que venía haciendo. No son opiniones, son hechos. Pueden criticarme mi comportamiento último, lo acepto, e hidalgamente pedir las disculpas por el error. Pero veamos y abramos el panorama. Abramos el panorama. Ah, y sobre el tema de las motos. Sí, conversé con los moteros. Hace un par de días vinieron acá a Palacio. Miren, un gobierno tiene que tomar decisiones. Las decisiones, lamentablemente, nunca, generan la plena satisfacción para todos los sectores. Lo que sí es cierto es que es una medida que hemos tomado en función al pedido de un sector. ¿Debimos haber hablado antes con los amigos moteros? Sí, ok. Pero sin perjuicio de que tienen que darme el detalle de la última reunión, yo siempre he dicho buscar puntos medios, puntos intermedios. Porque, por ejemplo, hay regiones como Loreto, algunas de la selva, en que es habitual, es usual, porque he ido, conozco, porque interactúo, es parte de mi ventaja y desventaja natural, conocer, interactuar, a veces demasiado, pero conozco y entiendo la preocupación que tienen ellos ante las sanciones de corte económico. Por eso tenemos que, y ese compromiso de gobierno, ir cerrando, digamos, precisando los alcances de las regiones donde sí deberían aplicarse. Y segundo, si en un tiempo prudencial no vemos que sea una herramienta efectiva para contribuir a la disminución de la delincuencia, tendremos que evaluar la medida y ver algo de igual naturaleza que busque cumplir el objetivo. No cerramos la puerta. Todo es revisable y todo es perfectible, pero ya hay una decisión de gobierno y un gobierno responsable toma decisiones cueste lo que cueste. Pero
dejo ahí, pese a ello, aún abierta la posibilidad de ir evaluando semana a semana la medida. Y si la medida es materia de perfeccionamiento, ajuste, precisión, para que no se afecte otras situaciones, como la habitualidad de las personas que se desplazan por motivos de trabajo, tendrá que hacerse, claro, por motivo de trabajo, sí, bueno, o por parejas también, pero hay que entender, principio de realidad. Hemos visto muchas veces que se desplazan, una mujer maneja, el acompañante varón maneja y cometen actos delictivos y genera una sensación de inseguridad. Imagínense pues, hace un par de meses cuando manejaba, uno veía al costado, dos personas manejando, se detienen en el semáforo y ellos me dijeron, presidente, como usted no maneja, no siente lo que sentimos nosotros cuando hay dos personas al costado. Y eso es percepción, más allá del hecho que verdaderamente se concrete o no. Y es cierto, te puede generar en estos momentos una sensación de que, oye, no sé si estoy al costado de trabajadores que se desplazan a su centro laboral o de los malditos sicarios. Entonces, tenemos un dilema que es evidente, pero ya el gobierno ha tomado una postura, una decisión, que podemos ir ajustándola en medida de que no se cumple el objetivo. Sí, no cierro la puerta, pero todo gobierno responsable toma decisión y tiene que mantenerse con esa decisión. Si la realidad te dice que tienes que hacer ajustes, se harán los ajustes, pero por lo pronto el compromiso con quienes en principio solicitaron esa medida. Y seguramente en las próximas reuniones donde podamos ir evaluando con los amigos moteros, en la cual voy a procurar estar mucho más tiempo en la reunión, ahí podemos seguir escuchando ida y vuelta. Al final, bueno, nada más, ahí lo dejo. Continúa los demás ministros y funcionarios para que puedan responder los temas en torno a las estadísticas y todo lo demás. Gracias. Presidente, señores del medio de la prensa, para informar y complementar con relación a las motos. Si bien es cierto, hoy tenemos un problema a nivel de las extorsiones, sicariato y de la forma como vienen atacando a todas las unidades de transporte público, como también a cualquier ciudadano que pueden atacarlos. Tenemos las motos, tenemos las armas y teníamos los chips. Entonces, como gobierno hemos ido tomando medidas y una de las medidas era poner un control mayor a las motocicletas. Entonces no había un reglamento sancionador para las motos. Entonces, como se declaró un estado de emergencia, donde se ha prohibido que las personas transiten en motos, pero no teníamos el reglamento. Entonces, esto implica que la policía tenga esa herramienta para poder sancionar, trasladar a esa moto, sea a la comisaría o al depósito correspondiente. Entonces, hoy tienen esa herramienta de lo que no lo tenían, para ser más frontales y poder tener un mejor control de lo que no se había. Ahí también el policía tiene que tener mucho criterio, como bien lo preguntaba. Si es traslado con sus hijos, entonces, lógico, por eso yo sé que la Policía Nacional siempre tiene ese entendimiento, sea con el pasajero o con el ciudadano. Entonces, hoy tiene esa herramienta la policía para poder hacer frente a este gran problema que tenemos de las motos. Con relación a las fronteras, si bien es cierto, nuestras fronteras son vulnerables, creo que todos lo sabemos, desde Puno, Tumbes, Tacna. Entonces hemos tenido que tomar esta medida para poder reforzar con mayores policías, para que las Fuerzas Armadas también ejerzan el apoyo de control a la policía. Pueden no ser suficientes porque por las extensiones de
propias del terreno para poder hacer todo el control. Pero esta medida de alguna forma nos viene ayudando para tener un control estricto en las fronteras, que no es suficiente, pero se está trabajando. Con relación a la persona que está en Ecuador, que de alguna forma se ha fugado, el comandante general les va a proporcionar la información porque viene haciendo las coordinaciones, tanto operativas y para su traslado aquí a Perú. Muchas gracias. Sí, para complementar esa inquietud respecto del crimen que consternó a la ciudadanía al haber hallado el cadáver de la ciudadana ecuatoriana dentro de un colchón y que ya tenía una data de 16 horas de haber sido ultimada. Se hicieron las coordinaciones desde un primer momento con la policía ecuatoriana en la persona del general de policía Pablo Vinicio Dávila Maldonado, que es mi par, así como los pares de investigación criminal como lo es el general Reboredo aquí en el Perú y el general de Ecuador. Entonces se logra identificar primero por un proceso de diafanización, que quiere decir rehidratar las crestas papilares para obtener el dibujo papilar, o mejor conocido como impresión o huella dactilar. Con esas huellas debidamente enviadas en PDF para que sean más nítidas, se envió a la policía, lográndose una primera identificación, siendo la segunda con los familiares a través de la prueba científica del ADN. Y luego se capturó al día siguiente a la persona que transportó en esta mototaxi el colchón, siendo identificado, permitiendo realizar a través de retratos hablados las características de la persona que había ultimado a esta ciudadana ecuatoriana, quien presentaba un tatuaje también y que daban características plenas ligadas de una organización criminal que opera, transnacional, que opera en el Ecuador, pero que también han operado acá en el Perú y que han tenido sus capturas, ni bien han tocado suelo peruano, han sido capturados y desarticulados. Me refiero a la banda de los Tiguerones y de los Lobos. Es así que han procedido las investigaciones, las coordinaciones, hasta que se ha logrado la captura de esta persona, que también estaría implicada en la muerte, en el asesinato de un policía en el Ecuador. Se están buscando la mejor de las formas, dada que la nacionalidad de esta persona es ecuatoriana, no podría haber una expulsión. Por eso que el camino más franco dentro de lo jurídico es la extradición, y en eso estamos. Y la otra pregunta que había que contestar era qué regiones observaban la mayor cantidad de homicidios, y definitivamente es Lima, seguida de La Libertad, luego viene el Callao y luego viene Piura, y en un menor número, en una menor proporción, viene Ica, y luego Puno, con una variación considerable. Y en lo que va del año podemos afirmar que Lima viene presentando también estas cifras, se mantienen todavía, mientras que el Callao ha disminuido en 4 y La Libertad, que es una de las que se ha mencionado segundo, al momento presenta 10 homicidios y respecto del año próximo pasado 18 homicidios. Esta es una batalla del día a día, es una dura lucha que requiere de la participación de todos, como venimos diciendo. Por nuestra parte, la Policía Nacional de todos los peruanos expresamos el compromiso de siempre para trabajar con la moral muy en alto y mantener estas cifras, que es uno de los retos y desafíos que nos hemos planteado alineados al sector interior y, por supuesto, al señor Presidente de la República, José Gerí Orea. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, señores y señoras. La conferencia de prensa Con eso se da por culminada entonces la rueda de preguntas de los medios de comunicación. Vamos a escuchar vamos a responder una pregunta más. Respecto a la estadística que se ha mostrado el día de hoy. En primer lugar, esta estadística que se ha presentado se ha trabajado en el marco del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad, el CEIC, que es esta entidad que agrupa, digamos, a distintos organismos que son los organismos que producen la data estadística de la criminalidad. Por eso hablamos de la Policía Nacional, hablamos también del Ministerio Público y el Poder Judicial, etcétera. Y también agrupa o lo integra el Instituto Nacional de Estadística, que es el ente encargado, ¿no?, de procesar esa data. Y también el Ministerio de Justicia a través de la Dirección de Política Criminal, porque toda esa información, como dijo el presidente, tiene que ser aterrizada y también va a servir como base para poder elaborar las estrategias y las políticas para combatir la criminalidad. Y es por eso que al agrupar a todas estas entidades que son las productoras de la data, ¿cierto?, nosotros podemos dar una data confiable, una data que se basa precisamente en todas aquellas entidades que producen la estadística. Y todas las, digamos, fuentes que hemos revisado indican que los índices de criminalidad en cuanto a homicidios, secuestros, sicariato, extorsiones están a la baja. El índice de la criminalidad ha estado, como ustedes han podido ver, ¿no es cierto?, siempre al alza. Pero lo cierto es que ahora ha empezado a disminuir. Y ha empezado a disminuir claramente por las acciones que ha tomado el gobierno. Podemos señalar que de repente puede haber un problema en, digamos, los distintos números que producen cada una de estas entidades. Y es el trabajo que tenemos que hacer nosotros, fortalecer este comité, fortalecer también a las entidades productoras de la data para poder tener un consenso en cuanto a las nomenclaturas, en cuanto a las definiciones, para poder también, ¿no?, tener una data mejor elaborada. Lo que pasa es que hay, digamos, nombres, hay definiciones que de repente no conversan. Y es un trabajo que vamos a realizar. Pero lo cierto es que todas las fuentes productoras de estadística, todas indican que la criminalidad está yendo a la baja. Respecto a la falta de precisión en cuanto a las regiones que no habrían logrado reducir las estadísticas en cuanto a lo que es el sicariato, ¿no?, esa data también la tenemos y va a ser publicada en un boletín que va a elaborar el Instituto Nacional de Estadística e Informática, y ahí se podrán, digamos, ver todas estas detalles que no han sido presentados de repente el día de hoy. Bueno, eso es todo, presidente. Muchas gracias. Bien, de esta manera entonces se da por culminada la rueda de preguntas de los medios de comunicación, pero vamos a dar espacio a una respuesta más. Reúne el Instituto Nacional de Estadística, nosotros elaboramos los cuadros estadísticos en base a las bases de datos que nos proporcionan la Policía Nacional del Perú, la MORI, el SINADEF, ¿no? Y todas en el último trimestre, como ya lo mencionó el señor ministro, tienden a la baja en cuanto al número de homicidios y también al número de delitos que nos ha reportado la Policía Nacional del Perú, a la cual agradecemos la transparencia, porque el Instituto Nacional de Estadística e Informática, siendo el órgano rector del Sistema Estadístico Nacional, tiene la obligación de proporcionar la visión clara al gobierno y a la ciudadanía de lo que está sucediendo en el país. Esa es la misión para poder seguir trabajando en forma conjunta por el bienestar de toda la población. Para complementar, si bien es cierto, el día de hoy, en forma articulada, cómo han trabajado diversas instituciones del Estado para que puedan
presentar en forma general las estadísticas de los delitos violentos, que se tenía un poco disperso, se tenía con criterios propios, no había registros y se daba un tratamiento distinto. Con esta data vamos a tratar a nivel del sector hacer toda la planificación para poder hacer frente a todos estos delitos violentos y hacer estrategias. Las estrategias, en tanto a prevención, se van a seguir implementando para darle mayor seguridad a nuestros ciudadanos, con una presencia activa de la Policía Nacional, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, siempre en movimiento, sea a través de patrullaje a pie, motorizado, para que puedan llegar también al ciudadano y tengan esa confianza. Y aquí lo más importante, que tiene que implementarse, como se viene haciendo, la inteligencia. Esto ha sido como una de nuestras políticas de gobierno, fortalecer la inteligencia a nivel preventivo y a nivel de la investigación. Entonces, a nivel de la investigación haremos lo mismo para seguir fortaleciendo. Y aquí lo importante es señalar, estamos próximos también a presentar el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Todos estos insumos que hoy lo tenemos, lo vamos a poder utilizar. En algunos momentos me preguntaban cuándo daba las cifras, y las cifras eran distintas, un poco que no podíamos ser serios para poder dar una cifra exacta, pero creo, y una vez más, que todo este esfuerzo que han hecho las instituciones del Estado, saludar a través del INEI, la Policía Nacional, que ha sido como un insumo importante, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, la parte de Poder Judicial y el Ministerio Público, con el monitoreo de todas las morgues que tenemos. Cifras que se han cruzado y hoy es una realidad. Muchas gracias. Para concluir, al no haber más intervenciones, a partir de ahora quedan autorizados los señores funcionarios a poder difundir oficialmente en los espacios televisivos las estadísticas mostradas, y cualquier duda puedan ser debidamente explicadas en forma complementaria, de ser el caso. 1, 2. Lo que define un país, si es un país violento o no violento, son las estadísticas en torno a los delitos denominados como tal, graves o violentos. Y los otros, que son los delitos menores, son parte del sustento que están permitiendo elaborar el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. ¿Y por qué? Recordarán otra vez, como lo he mencionado varias veces, uno de los principales pilares del Plan Bratton en su momento fue la teoría de las ventanas rotas, que ataca el delito menor. Antes de que trascienda o mute o sea más violento el país, tienes que atacar el origen. Delitos denominados delitos menores o no violentos, como quieran denominarse. Y las ventanas rotas van sobre ello, van contra ello. Y ese es el principal pilar de lo que es la nueva, o será la nueva herramienta que va a englobar los esfuerzos articulados del Estado en la lucha contra la criminalidad. Una herramienta más que define acciones, define responsables, mejora capacidades, todo enmarcado en tiempos, en plazos, para que el gobierno y el próximo gobierno pueda tener una herramienta. Acá está. Puede ser que pueda agradar o pueda considerar interesante el plan que vamos a heredar. Pueda que digan, no, tengo mi plan y como tal aplico mi plan. Quedará a criterio del próximo gobierno. Pero lo cierto es que vamos a presentar un plan como herencia y que tiene como antecedente resultados que hoy hemos mostrado. Resultados positivos
que sin ser los mejores o los suficientes, ya muestran un decrecimiento en las cifras. Muchos en su momento me dijeron, presidente, ¿qué hace con la mano que sube, se nivela y luego baja? Dije bien claro en aquel momento, encontramos curva arriba. Paso 1, que se estabilice. Paso 2, que comience a disminuir. Lo que dije, lo cumplí. Muchas gracias y buenas tardes. Desde el Ejecutivo entonces aseguran que las cifras presentadas hoy marcan un antes y un después en la forma de enfrentar la criminalidad en el país y que serán sustentadas con mayor detalle en las próximas acciones del gobierno. Continuamos con la programación de TV Perú. Que tengan muy buenas